Hola y bienvenidos al curso de protección radiológica. Mi nombre es Jaime Esteban Lucero, soy ingeniero biomédico y especialista en protección radiológica. El tema para este módulo de protección radiológica es importancia de los actos de los trabajadores desde el punto de vista de la protección y seguridad y clasificación de las áreas y las medidas de protección, incluyendo a las mujeres en estado de gestación. Demos inicio a esta capacitación. Primero, recordar que en protección radiológica se utiliza el término de radiación. La radiación ionizante, que aplicaría a equipos de rayos X, tiene unos riesgos y unos beneficios. En riesgos, nunca vamos a poder eliminar el riesgo. Siempre va a haber riesgo. Lo que buscamos en protección radiológica es restringir o minimizar los riesgos. Y tenemos unos beneficios, como son diagnóstico, como en equipos de rayos X que nos sirven para diagnosticar fracturas, y para tratamiento, como en otros casos como tal para tratar el cáncer o otros tratamientos de radiación. Se debe establecer normas de protección para todas aquellas actividades que impliquen la exposición a la radiación, ya sea a trabajadores, pacientes o público en general. ¿Sí? Debemos tener unas normas. Por eso en Colombia, en la normativa colombiana, existen unas normas básicas de protección radiológica que se deben cumplir, como es hacer mantenimiento preventivo cada cierto periodo de tiempo, hacer la validación de los equipos generadores de radiación y obviamente en radioinducidos, pues una eliminación apropiada de residuos. Y obviamente lo que vamos a hablar más adelante, que es la clasificación de las áreas. Tenemos que cuando una célula se expone a un cierto tipo de radiación, siempre va a tener un daño celular. La misma célula puede hacer su reparación, pero en algunas ocasiones surge una reparación adecuada o una inadecuada. Cuando es una reparación adecuada, la célula pues es viable y está normal, pero cuando surge una reparación inadecuada de la célula, pueden ocurrir dos situaciones. La primera, que haya una muerte celular, ¿sí? Una muerte de células, que eso se va a conocer como efectos determinísticos. Surgen a partir de un umbral de dosis. Pero también puede ser que no haya una muerte celular, sino que la célula se transforma. Eso se conoce como efectos estocásticos. No presentan un umbral de dosis, pero sí surgen es más que todo por la repetibilidad, es decir, cuando nos exponemos varias veces a un tipo de radiación. Entonces, volviendo al tema de estos efectos que son determinísticos y estocásticos, se conocen así. Los determinísticos ocurren a partir de un umbral, se manifiestan dentro de un periodo corto de tiempo después de la irradiación. Generalmente los síntomas son náuseas, enrojecimiento de la piel, cataratas. ¿Sí? Entonces, esta es la principal característica, es que ocurren a partir de un límite de dosis y que se manifiestan en un periodo corto de tiempo, que puede ser a la semana, a los días, incluso en ese mismo momento. Por el otro lado están los efectos estocásticos, ¿sí? Estos no requieren dosis de umbral, sino que con una sola célula transformada es suficiente. Son efectos tardíos como neoplasias o efectos hereditarios y a mayor dosis, pues mayor probabilidad de que se presente. En cambio, los determinísticos, a mayor dosis es más grave el daño. Requerimientos básicos para la protección contra la exposición a radiación ionizantes y para la seguridad de las fuentes radiactivas que las producen. Todo se resume en una palabrita: optimizar. ¿Sí? Optimizar ¿qué? El diseño de las instalaciones, que todas las instalaciones sean blindadas, que sean de fácil acceso y que el equipo de rayos X o el equipo generador de radiación ionizante se ubique en un lugar óptimo, no haya inundaciones, no haya humedad. Diseño del equipamiento, pues obviamente si requerimos un equipo de rayos X o si requerimos un mamógrafo, requerimos un equipo periapical, saber qué equipo necesitamos, saber el potencial del equipo y si obviamente aplica el servicio que nosotros estamos montando. Y los procedimientos de la operación, obviamente, saber que debe contar con un técnico especializado en protección y técnico o tecnólogo radiólogo, ¿sí? Para poder
efectuar la operación de toma de radiografías o de radioinducciones. Exposición a la radiación, tres categorías. ¿Sí? Digamos que todos nos vamos a ver involucrados en la exposición a la radiación a nivel general, ya sea como pacientes, como profesionales de la salud, siempre nos vamos a ver involucrados a una radiación. Entonces, el primer grupo es ocupacional, que es todas las exposiciones de los trabajadores durante su labor con radiación. ¿Sí? Ahí entraremos nosotros como trabajadores ocupacionales, vamos a estar expuestos a las radiaciones. La otra parte es médica, que pues obviamente van a entrar los pacientes, porque si vamos a tomar una radiografía, el que recibe la radiación ionizante va a ser nuestro paciente, o incluso también cuando se hace tratamientos para el cáncer, pues obviamente el paciente va a recibir esa dosis. Y personal no ocupacionalmente expuesto, por ejemplo, voluntarios, cuando se hacen pruebas, sí, eso generalmente es en ensayos clínicos. Por ejemplo, también están los voluntarios en programas de investigación biomédica, que a veces, pues, digamos que para probar un equipo se utiliza pues, personal en ese tipo. Y público, pues, excluyendo la radiación natural, obviamente. ¿Sí? Si nosotros estamos en una clínica, en un hospital donde se practique este tipo de radiaciones, obviamente como público general vamos a recibir una dosis de radiación siempre. La radiosensibilidad de cada órgano es diferente, ¿sí? Por eso nuestro equipo de rayos X o el equipo que estemos manejando, pues nos va a mostrar obviamente un dibujo, un símbolo de la parte del cuerpo que vamos a radioinducir, ¿sí? Porque cada órgano absorbe de manera diferente la radiación. Vamos a hablar un poquito de la dosis efectiva, que es, refleja la probabilidad del daño resultante por la absorción de la dosis de radiación. La dosis efectiva sería la que realmente llega a el cuerpo humano después pues, de efectuar una radiación. Se pueden comparar dosis efectivas provenientes de distintos tipos de radiación y diferentes modos de exposición a la radiación. Los límites anuales de dosis para los trabajadores y públicos se expresan en términos de dosis efectiva anual. La exposición de un determinado órgano o de manos y pies se expresa en términos de dosis equivalente. Principios fundamentales de la protección radiológica. Entonces, primero, justificación. Nuestro principio fundamental en justificación es solo deben adoptarse si produce un beneficio neto positivo. Es decir, si yo voy a aplicar una radiografía a un paciente, el médico tratante debe ordenarla siempre y cuando se verifique un beneficio neto positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recurrencia de estas radiaciones o de esta radioinducción, pues obviamente va a generar un efecto negativo en el paciente, y es lo que no buscamos. La optimización, mantenerse tan bajas como sea razonablemente alcanzable. En equipos de rayos X, por ejemplo, se puede variar la intensidad o la cantidad de rayos de radioinducción que recibe el paciente. ¿Con qué propósito? A mayor cantidad de radiación, pues más clara va a ser la imagen, ¿cierto? La imagen radiográfica o panorámica que estemos tomando. Pero ¿qué pasa? Va a haber mayor probabilidad de daño. Por eso es mantener la radiación tan baja como sea posible, obviamente sin perder la calidad de la imagen, ¿sí? Que lo que yo vaya a ver en mi radiografía sea lo que yo estoy buscando. Y límites de dosis, exposición al valor mínimo necesario para lograr los objetivos de diagnóstico. Como lo hablé en optimización, es buscar tan bajo como sea posible, pero muchas veces se busca es que sea más alto. Para eso es que hay unos límites de dosis y estos se dan anualmente para el público en general. ¿Sí? Obviamente buscar tan bajo como sea posible, pero también adoptando el límite de dosis. Técnicas para minimizar la dosis absorbida, eso ya es como nosotros como pacientes. Primero vamos a abordar sobre los riesgos externos, entonces primero sería el tiempo. Entre más tiempo permanezcamos en contacto con una fuente de radiación, pues mayor daño vamos a tener, ¿cierto? Entonces se busca que el tiempo sea el mínimo posible. La distancia, entre más distancia
entre menos sea la distancia entre la fuente de radiación y el cuerpo humano, pues mayor daño va a ocurrir. ¿Sí? Por eso es importante considerar una distancia razonable. Y si yo voy a radioinducir para mirar, no sé, una radiografía de pierna, un miembro inferior o un miembro superior, que sea enfocada solo a esa parte, para que buscar que los otros órganos no se vean irradiados. Y blindaje. Recordemos que en los cuartos de rayos X las paredes deben ser blindadas, generalmente con plomo. Y riesgos internos es cuando se practica un equipo de fluoroscopía o se practica una radioinducción a través de un fármaco, se va a obtener una radiación interna en el cuerpo. Entonces ahí se aplica otros términos, que es lo de control por contaminación. En el tema que nos abordábamos, pues recordar que para las mujeres embarazadas, el embrión o feto debe ser protegido como un miembro del público. De lo contrario, la probabilidad de leucemia y paradosis varias veces superior al umbral, malformaciones congénitas. ¿Sí? Entonces, cuando una mujer está en embarazo, se debe considerar al embrión o al feto como otra persona adicional y por ende se debe tener en cuenta al momento de practicar la radiografía. Recordemos que en las salas de rayos X debe haber un letrero que informe sobre mujeres gestantes. Entonces, siempre que consideremos realizar una radiografía a una mujer en estado de gestación, se debe considerar al feto como un ser que se va a estar obviamente presente en la sala de rayos X. Aquí tenemos un equipo de rayos X. ¿Sí? El control de calidad de generadores de rayos X en Colombia se exige cada 2 años. ¿Listo? Entonces, en este equipo de rayos X, pues en la parte superior tenemos el tubo de rayos X. Generalmente van montados del techo para poder obviamente manipularlos. Tiene un colimador de apertura que una vez se vaya a practicar la radiografía, este se abre. Hay unos monitores laterales para radiografías obviamente de pie. Este equipo de rayos X, algunos lo tienen, otros no tienen un tubo intensificador de imagen que lo que hace es dirigir completamente el haz de rayos X a la parte que se quiere radioinducir, ¿sí? Y tiene una cortina protectora. En algunos no la traen, obviamente por costos y beneficios. Esto lo que haría es como proteger de que no se dispersen los rayos X y obviamente proteger más al técnico. Listo, aquí tenemos un tubo de rayos X. Este ya es muy convencional, muy antiguo. Ahora ya no viene pues en este estilo, pero es para hacernos una idea de qué está compuesto por dentro. Tiene un filamento que lo que va a hacer es a través de la tensión generar electrones. Perdón, tiene un filamento B que a través de la tensión lo que va a hacer es generar un polo para la atracción de electrones. Eso se va a conocer como cátodo negativo. Por el otro lado está el ánodo, parte positiva, que lo que va a hacer es emitir los electrones. Estos van a salir dispersos por una ventana que se conoce como haz útil de rayos X. Igual está este tubo de rayos X tiene unos recubrimientos de vacío y un recubrimiento de plomo para dirigir los rayos X. Aquí encontramos una sala de rayos X, donde pues digamos para familiarizarnos está el equipo, en la parte de atrás pues está para tomar radiografías verticales, tiene su controlador y tiene su generador. ¿Sí? Para poder generar estos rayos X necesitamos más de 1000 kilovoltios, por eso es que tiene un generador que aplica a través de condensadores toda esta energía y poder generarlos. Entonces, en las normas básicas de protección radiológica habíamos hablado del tiempo. Cuanto menos tiempo se permanezca cerca de una fuente radioactiva, menor será el riesgo de radiación absorbida. Entonces, a mayor tiempo, mayor nivel de exposición. A menor tiempo, menor nivel de exposición. Por ende, es que el tiempo juega un papel importante cuando hay una radioinducción.
El blindaje, entonces dependiendo del blindaje usado, se puede llegar a reducir a cero la radiación absorbida, dependiendo del tipo de radiación. Se debe establecer uno u otro blindaje. En equipos de rayos X, generalmente el blindaje que se utiliza es plomo, ¿sí? Hay otros tipos, como por ejemplo el agua y concreto, que no dejan pasar el plomo, pero en costo-beneficio pues puede ser muy costoso. Entonces hay que buscar el material idóneo en tanto costo-beneficio, que en nuestro caso aplica es el plomo. Y la distancia, obviamente, entre más cerca esté, pues mayor va a ser la dosis absorbida. ¿Listo? Aquí tenemos unos elementos de protección radiológica. Recordemos que como trabajadores o quien realmente, el técnico radiólogo que realmente realiza la toma de la radiografía, que nos aplica en nuestro caso, debe contar con estos elementos de protección, que son gafas plomadas, ¿sí? Para protección de nuestros ojos en cuanto a la radiación absorbida, cuello plomado, guantes y el más importante que es el delantal plomado, ¿sí? Estos son nuestros elementos para poder cubrirnos de la radiación. ¿Sí? Garantizar la presencia de estos elementos de protección pues nos va a garantizar la seguridad al trabajador o al técnico radiólogo. En general, para el público que está presente, pues no es necesario que todos tengamos un delantal, un cuello, unas gafas y unos guantes, ¿sí? Quien lo debe tener pues es la persona que está tomando la radiografía. Pero para nuestra seguridad es importante conocer que la sala de rayos X es una fuente de radiación que debemos tener unas mínimas normas de seguridad, como es por ejemplo no entrar cuando están tomando una radiografía, mantener la puerta siempre cerrada. Sí, recordemos que quien más cerca esté o quien más intervenciones tenga el equipo, pues mayor va a ser el riesgo de que surja o ocurra un daño. Listo, esta ha sido la capacitación del programa de protección radiológica que nos correspondía este mes. Por favor, al final de esta capacitación, realizar la evaluación que se envía adjunto. Muchas gracias a todos.